La puerta de la casa en La Dorada, Caldas, permaneció abierta durante varios días, hasta que los vecinos encontraron a Luis Carlos Gómez muerto sobre su cama, mientras su hijo pequeño aún jugaba a su lado, sin entender lo que había ocurrido. Días después, su esposa fue hallada sin vida en una carretera solitaria, y lo que parecía una muerte aislada se convirtió en un doble crimen lleno de interrogantes, con sospechas de deudas y relaciones ocultas detrás del caso. ¿Qué ocurrió realmente con esta familia y quién estuvo detrás de todo? En la madrugada del 16 de abril de 2015, la tranquilidad que caracteriza las noches de La Dorada, Caldas, se vio rota por un llamado de emergencia. La comunicación fue clara. Sabino, están reportando el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de una vivienda. Tras este reporte, el grupo de criminalística de la SIJIN de La Dorada se dirigió al norte del municipio, específicamente al barrio Pitalito, donde ingresaron a la vivienda en cuestión. El intendente Juan Jiménez fue uno de los primeros en ingresar a la vivienda. Siendo aproximadamente la 1 de la mañana, llegamos a esta residencia, la cual se encontraba con la puerta anteabierta. Cuando llegamos aquí, a la habitación principal, aquí sobre esta cama, pudimos observar el cuerpo sin vida y una persona de sexo masculino, quien presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante. Una en el cuello al lado derecho, otra herida al lado izquierdo. Al lado derecho del cuerpo había un lago de macho. Al costado derecho de la cama del cuerpo observamos un arma cortopunzante tipo cuchillo, el cual se encontraba impregnado de sangre debajo la cama. Encontramos un fragmento de una hoja de un bisturí. Las armas con las que al parecer le causaron las lesiones a esta persona. El cuerpo hallado la madrugada del 16 de abril de 2015 en una casa del barrio Pitalito fue identificado por las autoridades como el de Luis Carlos Gómez, un hombre de 64 años. Luis Carlos era ganadero y prestamista, y padre de Juan Carlos, Aníbal, Luis Carlos Jr. y Natalia, quien estaba presente en el lugar de los hechos, lo que causó sorpresa e indignación en las autoridades. Al lado del cadáver del señor Luis Carlos Gómez estaba una niña de tan solo 2 años. Ella permaneció acá, la niña dormía a los pies del cadáver del papá. Luis Carlos Gómez era conocido como un próspero ganadero y prestamista, una figura respetada en esta región fértil por el éxito de sus negocios. A sus 64 años, disfrutaba de una vida tranquila junto a su nueva familia, formada con una mujer más joven que lo había convertido en padre de una niña, llenando sus días de alegría y propósito. Mi papá tenía finca, se dedicaba a comprar y vender ganado y también era prestamista. Siempre nos demostró que hay que tener disciplina para las cosas y me quedo con eso de mi papá. En esta región, donde el río Magdalena atraviesa un fértil valle, Luis Carlos construyó su legado como ganadero y prestamista, destacándose por su trabajo arduo y dedicación. Sin embargo, como muchas historias de éxito, su vida también estuvo marcada por desafíos y contradicciones. Luis Carlos era un hombre apasionado por el campo, conocido por cuidar de sus animales con esmero en su finca, siempre con su característico sombrero. Según su hijo mayor, Juan Carlos Gómez, fruto de su primer matrimonio, su padre tenía una debilidad: las relaciones extramaritales, lo que finalmente llevó a su separación de su primera esposa, con quien se casó siendo muy jóvenes. De esas relaciones nacieron otros hijos, como Carlos Aníbal y Luis Carlos Jr., quienes siempre mantuvieron una relación armoniosa entre ellos, gracias a los esfuerzos de su padre por fomentar la hermandad. A pesar de los altibajos en su vida sentimental, Luis Carlos siempre fue un padre afectuoso y responsable. Sus hijos recuerdan con cariño cómo él se ocupaba de todos, independientemente de las circunstancias, y estaba presente
cada vez que lo necesitaban. Por varios años tras el fin de su matrimonio, no tuvo una relación estable, hasta que en 2010 conoció a Viviana Londoño, una joven de 20 años, oriunda de Sincelejo. Viviana trabajaba en una cafetería de La Dorada, y fue allí donde sus caminos se cruzaron. A pesar de la diferencia de edad, Luis Carlos tenía 56 años en ese entonces. Comenzaron una relación que lo llevaría a formar una nueva familia. Viviana Londoño encontró en Luis Carlos Gómez la madurez y protección que siempre había buscado. Aunque la relación fue objeto de críticas debido a la notable diferencia de edad entre ellos, Viviana nunca permitió que eso la afectara. Tras pocos meses de noviazgo, en 2011, decidieron formar un hogar juntos, una decisión que marcó el inicio de su vida como pareja estable. Sin embargo, la relación no fue bien vista por todos. Para los hijos de Luis Carlos, la diferencia de edad y la evidente mejora en la calidad de vida que él podría ofrecer a Viviana generaron dudas. A pesar de esto, Luis Carlos era reservado en asuntos de su vida amorosa y no permitía que sus hijos interfirieran. Con el tiempo, la relación se consolidó aún más cuando en 2012 nació Natalia, la hija de Luis Carlos y Viviana. Este evento trajo una inmensa felicidad a la familia. A sus 62 años, Luis Carlos experimentó una alegría renovada al convertirse nuevamente en padre, y por primera vez, de una niña. Su vida cambió significativamente, centrándose en disfrutar de su nueva familia. Además de su vida personal, Luis Carlos continuó prosperando en sus negocios. Aunque siempre había sido ganadero, también se dedicaba al préstamo de dinero, una actividad que le proporcionaba buenos ingresos y aseguraba una situación económica estable. Según sus hijos, Luis Carlos gozaba de una buena posición económica, sustentada tanto en la venta de ganado como en los préstamos que realizaba. Su vida parecía estar en equilibrio entre la dicha familiar y el éxito financiero. Para el año 2015, todo parecía ir bien para Luis Carlos Gómez. A sus 64 años, gozaba de la sabiduría y la calma que la edad le brindaba, y vivía una vida feliz junto a Viviana y su pequeña hija. En su hogar no le faltaba nada, había respeto y amor. Sin embargo, como suele suceder, en la vida no existe una felicidad completa. El día en que se descubrió el cuerpo de Luis Carlos, el 16 de abril de 2015, solo se encontró a su hija de 2 años sola en la casa. Su madre, Viviana Londoño, esposa de Luis Carlos Gómez, no se encontraba en el lugar, lo que generó sospechas entre las autoridades. La ausencia de Viviana llevó a pensar en diversas posibilidades, especialmente considerando la situación de abandono de la niña. Para las autoridades, la escena del crimen apuntaba claramente a un homicidio. Desde el inicio, se detectaron rastros de sangre, lo que llevó a realizar una inspección técnica minuciosa en busca de evidencia que ayudara a esclarecer lo ocurrido y a identificar al posible autor del acto. En los primeros momentos, el equipo de la SIJIN, en conjunto con el CTI y bajo la orientación de la Fiscalía, activó todos los protocolos necesarios y comenzó las labores de policía judicial en el lugar de los hechos. Fue Juan Carlos quien, consternado, tuvo que avisarles del homicidio a sus hermanos Carlos Aníbal y Luis Carlos, quienes vivían en Bogotá. La familia, en medio de la incredulidad, no comprendía cómo algo tan cruel podía sucederles. Una de las preguntas más recurrentes de los hijos de Luis Carlos era el paradero de Viviana Londoño, su joven esposa, quien no se encontraba en la casa y no respondía a las llamadas. Al enterarse del asesinato, Luz Marina, madre de Viviana, fue informada por los hijos de Luis Carlos de que su hija no aparecía. Angustiada, se dirigió a la casa donde Viviana vivía con Luis Carlos y encontró todo revuelto: la ropa, los muebles, los colchones tirados, y faltaban la billetera, el celular y los documentos de Luis Carlos. Sin embargo, lo que más desconcertó a Luz Marina fue que la pequeña hija de la pareja estaba presente en la escena del crimen. La niña, de apenas 2 años, había pasado 2 noches junto al cadáver de su padre.
fue la policía quien la encontró cubierta de sangre. Afortunadamente, no tenía ninguna herida física, aunque estaba deshidratada. Tras recibir atención médica, fue puesta bajo el cuidado del ICBF, que la entregó a su abuela, Luz Marina. El caso de Luis Carlos fue asumido por el intendente John Edinson Espinosa, jefe de homicidios del departamento de Caldas. Desde el inicio, las circunstancias parecían desconcertantes. Según los vecinos, el crimen habría ocurrido la tarde del 14 de abril. A partir de ese momento, la puerta de la vivienda quedó entreabierta, pero lo extraño era que nadie veía a la pareja, solo a la pequeña que entraba y salía de la casa en repetidas ocasiones. Durante la madrugada del 16 de abril, los vecinos finalmente se alarmaron al escuchar a la niña llorar. Decidieron entrar a la vivienda para verificar qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando hicieron el lamentable descubrimiento del cuerpo sin vida de Luis Carlos. Inmediatamente llamaron a la policía, marcando el inicio de la investigación. Un día antes, el 15 de abril, los vecinos ya habían notado algo inusual. Astrid Rodríguez, una de las vecinas, recordó cómo la pequeña se acercaba a pedir agua. Les decía que su mamá no estaba y que su papá estaba durmiendo. Aunque atendieron a la niña varias veces, no contactaron a las autoridades. Esto dejó una sensación de culpa e incredulidad en la comunidad. El día 14 de abril fue la última vez que los vecinos vieron a Luis Carlos, su esposa y la niña juntos, saliendo de la casa pasada el mediodía. A partir de ese momento, los eventos desencadenaron una serie de interrogantes y una tragedia que dejó marcada a toda la comunidad. Mientras tanto, la policía continuó recopilando testimonios y recolectando pruebas en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido. En el barrio Pitalito, los testigos afirmaron no haber escuchado ni visto nada sospechoso el día del asesinato. Tampoco se encontraron cámaras de seguridad que hubieran registrado el ingreso de alguien extraño a la casa de Luis Carlos Gómez. Ante esto, los investigadores pasaron a analizar la escena del crimen. El cuerpo de Luis Carlos fue hallado sobre una cama, con heridas causadas por un arma cortopunzante. En el lugar se encontraron un cuchillo y un bisturí con rastros de sangre, que se consideraron posibles armas homicidas, así como una prenda femenina, específicamente un short, que tenía vestigios de sangre y estaba en la habitación donde ocurrieron los hechos. Además, se percataron de que varias pertenencias personales de Viviana Londoño no estaban en la vivienda, lo que sugirió que ella podría haberse marchado voluntariamente. Esta situación resultó muy extraña para los investigadores, quienes consideraron altamente inusual que la pareja sentimental de Luis Carlos no apareciera tras el asesinato. La policía comenzó a sospechar que Viviana podría estar detrás del crimen y haber escapado. Estas sospechas se intensificaron por los comentarios de familiares y vecinos, quienes señalaban que siempre había resultado extraño que una mujer tan joven estuviera interesada en un hombre mucho mayor. Los hijos de Luis Carlos también dirigieron sus sospechas hacia Viviana, considerando la posibilidad de que ella tuviera otra relación o hubiera planeado el crimen para deshacerse de su padre. Con estas inquietudes, la policía formuló una hipótesis inicial. El asesinato de Luis Carlos podría estar relacionado con un tema pasional, y Viviana podría haber contado con la ayuda de un tercero para cometerlo. Así, las investigaciones se centraron en el paradero y las acciones de Viviana Londoño. Las investigaciones iniciales sobre la relación entre Luis Carlos Gómez y su esposa Viviana Londoño buscaron determinar si existía algún conflicto o la posible intervención de una tercera persona. Sin embargo, amigos y conocidos de la pareja descartaron esa posibilidad, insistiendo en que llevaban una relación feliz y unida. Liliana Bernal, amiga de Viviana, aseguró no haber presenciado peleas graves entre ellos, más allá de pequeños inconvenientes comunes en cualquier relación. Liliana afirmó que Viviana estaba profundamente enamorada de Luis Carlos y hablaba de él con mucho amor y admiración. La madre de Viviana, Luz Marina, fue quien más defendió a su hija frente a las especulaciones. Al escuchar rumores de que Viviana podría haberse cansado de Luis Carlos
y haber orquestado el asesinato, Luz Marina respondió con firmeza que su hija no podía ser culpable. Según ella, Viviana nunca hubiera abandonado a su pequeña hija, quien era su mayor tesoro. Luz Marina consideraba imposible que su hija hubiera cometido un crimen tan atroz. El mismo día del hallazgo del cuerpo de Luis Carlos, el 16 de abril de 2015, Luz Marina se dirigió a las autoridades para denunciar la desaparición de Viviana. Durante su declaración, entregó una fotografía reciente de su hija y reveló un detalle crucial. Viviana tenía un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de su hija, lo que resultó determinante para su identificación en las investigaciones posteriores. El 17 de abril de 2015, en una calurosa tarde en La Dorada, Caldas, un nuevo reporte cambió radicalmente el curso de la investigación policial. Las autoridades de La Dorada se dirigieron de inmediato hacia la vía que conduce al municipio de Norcasia, tras recibir información crucial. Al llegar a un caño conocido como San Javier, los investigadores se encontraron con un macabro hallazgo. Encontramos una bolsa negra, el cual en su interior se podía observar que se trataba de una persona de sexo femenino. ¿En qué condiciones se encontraba el cuerpo, intendente? El cuerpo se encontraba en posición fetal, estaba amarrado por una cuerda de color verde. Los agresores lo que pretendían fue disminuir su tamaño para tratar de meterla dentro de la bolsa negra. La cabeza estaba cubierta por una bolsa blanca. Posiblemente esta bolsa la pudieron haber utilizado para asesinar a esta persona. ¿Se podían notar algunas características físicas de la mujer? Se podía notar que era una persona morena, se veía que era alta y tornida. Tenía un tatuaje en uno de sus brazos. Un tatuaje en el brazo con el nombre de Natalia, el mismo que llevaba Viviana Londoño, la esposa de Luis Carlos Gómez. Al identificar el tatuaje, las autoridades concluyeron que se trataba de Viviana. Luz Marina, su madre, fue contactada por el comandante, quien le informó sobre el hallazgo. Con profundo dolor, Luz Marina acudió a la policía para realizar el reconocimiento del cuerpo, enfrentando una pérdida devastadora. Confirmado el hallazgo del cuerpo de Viviana Londoño, las autoridades descartaron su implicación en el asesinato de Luis Carlos. Esto obligó a un cambio completo en el rumbo de la investigación, que ahora debía determinar no solo quién había asesinado al prestamista, sino también quién había terminado con la vida de su joven esposa y arrojado su cuerpo al caño. La hipótesis inicial de que Viviana pudiera estar involucrada quedó completamente anulada. El caso dio un giro total, dejando a los investigadores en un punto de partida completamente nuevo. Comenzaron a considerar la posibilidad de que ambos crímenes estuvieran relacionados con los negocios como prestamista de Luis Carlos Gómez. El oscuro y turbulento río Magdalena parecía reflejar la confusión que envolvía la investigación del crimen del ganadero y prestamista Luis Carlos Gómez. La hipótesis inicial, que señalaba a Viviana Londoño como sospechosa, se desmoronó por completo cuando su cuerpo fue hallado, víctima también de un asesinato atroz. Viviana, una joven de 28 años que había construido un hogar amoroso junto a Luis Carlos, fue asfixiada con una bolsa plástica antes de que arrojaran su cuerpo a un caño en las afueras de La Dorada, según confirmó Medicina Legal. El doble crimen planteó preguntas inquietantes, especialmente por la crueldad hacia la pareja y el hecho de que su pequeña hija permaneciera sola durante 2 días y 2 noches junto al cuerpo sin vida de su padre. La policía descartó un móvil pasional y dirigió su atención al negocio de Luis Carlos como prestamista, sugiriendo que un deudor podría estar detrás del asesinato. Para los familiares, esta hipótesis tenía sentido, dado que los conflictos con deudores eran frecuentes en esa actividad. Además, los hijos de Luis Carlos habían advertido del peligro que representaba guardar grandes cantidades de dinero en la casa, en lugar de un banco. El día del crimen, los ladrones se llevaron aproximadamente 28 millones de pesos que Luis Carlos guardaba en su vivienda, así como documentos y letras de cambio. Sin embargo, un elemento clave reforzó las sospechas de la policía. En la agenda personal de Luis Carlos, donde registraba los préstamos, destacaba un nombre entre los deudores: Mario Javier Molina. Según la agenda,
Mario debía a Luis Carlos aproximadamente 100 millones de pesos. Lo más sorprendente fue que las letras de cambio que respaldaban esa deuda también desaparecieron el día del crimen. Con su puño y letra, Luis Carlos Gómez había dejado en su agenda una pista escrita que guiaría al investigador John Edinson Espinosa hacia Mario Javier Molina, un hombre de 36 años cuya vida ostentosa se sustentaba en los préstamos que le hacía Luis Carlos. Según lo descubierto por Espinosa, Mario comenzó pidiendo pequeños préstamos que crecieron significativamente con el tiempo, hasta acumular una deuda que ya no podía pagar. Al tratarse de un feminicidio agravado, Juan Evangelista no pudo acceder a beneficios judiciales que redujeran su condena. No obstante, para los familiares y amigos de María del Tránsito, ninguna sentencia sería suficiente para reparar su ausencia. Su hija, quien atravesó un largo y doloroso proceso de duelo, expresó que no existe perdón posible para el crimen cometido por Juan Evangelista. Para ella y sus hermanos, el acto fue imperdonable, pues les arrebató a su madre, una mujer a quien describen como excepcional. María del Tránsito creyó ciegamente en el amor, pero ese amor resultó ser un engaño codicioso. Juan Evangelista manipuló sus sentimientos para lograr su objetivo, sin importar las consecuencias fatales de sus acciones. Ahora, sus hijos, llenos de dolor, solo pueden recordarla en fechas especiales, una Navidad, un cumpleaños o un año nuevo, momentos que antes compartían y que hoy solo representan un vacío. María del Tránsito fue víctima de un amor falso, disfrazado de afecto, pero impulsado por la avaricia. Sus hijos, aunque destrozados, continúan recordándola con amor y dolor. El principal sospechoso entonces del crimen era Mario Molina. Totalmente seguimos con la hipótesis que este homicidio fue detonado por un tema de los dineros adeudados al señor Luis Carlos por parte del señor Mario. A pesar de las sospechas iniciales, la policía aún no tenía pruebas contundentes para vincular a Mario Javier Molina directamente con los homicidios de Luis Carlos Gómez y Viviana Londoño. Sin embargo, en marzo de 2016, un testimonio inesperado cambió el curso de la investigación. Una testigo, familiar de Mario, reveló cómo él planeó el crimen desde el principio. Según la testigo, Mario citó a la pareja a un almuerzo en su casa y previamente había obtenido una sustancia para mezclarlas con los alimentos y dejarlos en un estado de indefensión. La testigo era familiar de Mario y también señaló que Mario no actuó solo. Contó con la participación de su suegra, Alba Liliana Alzate Molina, y su hermano, Dairo Iván Molina Prada. Según su relato, Mario fue quien asesinó a Luis Carlos con la ayuda de su suegra, mientras que su hermano estuvo implicado en el homicidio de Viviana. Con este testimonio clave y las pruebas circunstanciales que ubicaban a Mario en la escena del crimen, la Fiscalía Tercera Delegada Seccional de Caldas emitió órdenes de captura contra Mario, su suegra y su hermano, por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Ese mismo día, Mario Javier Molina fue detenido en La Dorada, junto con sus presuntos cómplices. En la audiencia los tres negaron los cargos, pero días después, la suegra de Mario decidió romper el silencio y colaboró con las autoridades. En su declaración, Alba Liliana Alzate narró los detalles macabros del asesinato de Luis Carlos. Según su testimonio, mientras Viviana y la pequeña hija de la pareja estaban dormidas, Mario llevó a Luis Carlos, ya bajo los efectos del somnífero, a su habitación. Alba aseguró que Mario se subió sobre Luis Carlos y comenzó a cortarle el cuello con un bisturí. Al dañarse la hoja, le ordenó que le trajera un cuchillo de la cocina para terminar el acto. Alba confirmó que el asesinato ocurrió mientras la niña dormía en la misma habitación. Este testimonio proporcionó a las autoridades un relato detallado del crimen y los pasos seguidos por los perpetradores. Tras la confesión de los hechos, Mario Javier Molina y su suegra, Alba Liliana Alzate, optaron por llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando cargos a cambio de una reducción en sus penas. En 2017, 2 años después de los asesinatos,
El juzgado penal del circuito de La Dorada dictó sentencia. Mario Javier Molina fue condenado a 25 años de prisión como coautor de los delitos de doble homicidio, simple y hurto calificado o agravado. Por su parte, Alba Liliana Alzate recibió una condena de 17 años y 6 meses de prisión como cómplice. El proceso contra el hermano de Mario, Dairo Iván Molina, sigue en curso, ya que no aceptó cargos y aún no se ha comprobado su participación en el crimen. La Fiscalía General, argumentando que el caso no está completamente cerrado, no accedió a ofrecer declaraciones sobre el estado del proceso contra él. Según los hijos de Luis Carlos Gómez, el motivo detrás del asesinato fue, en esencia, económico. Mario quería evitar pagar la deuda millonaria que tenía con Luis Carlos y además robar el dinero que sabía que éste guardaba en su casa. Juan Carlos Gómez expresó que Mario probablemente había planeado todo desde el inicio, ganándose la confianza de su padre con la intención de traicionarlo. El asesinato de Viviana Londoño, según especulan los hijos de Luis Carlos, pudo haber ocurrido porque era la persona más cercana a él y conocía detalles de sus negocios, lo que la convertía en un riesgo potencial para Mario. Luz Marina, madre de Viviana, se mostró devastada no solo por la pérdida de su hija, sino también por la actitud de Mario. Según ella, durante el juicio, Mario mostró una sonrisa burlona y nunca evidenció arrepentimiento. Ahora, Mario Javier Molina cumple su condena en la cárcel de La Dorada, Caldas, por los brutales asesinatos de Luis Carlos Gómez y Viviana Londoño. Mario Javier Molina es descrito por los familiares de Luis Carlos Gómez como una persona egoísta y sin escrúpulos, cuya ambición desmedida destruyó la vida de una familia. Para los hijos de Luis Carlos, la pérdida de su padre dejó un vacío irreparable. Expresaron su odio hacia Mario, a quien culpan por arrebatarles no solo a su padre, sino también la paz que tenían como familia. Sin embargo, encuentran consuelo en los recuerdos positivos que conservan de su padre y en la justicia que lo mantiene tras las rejas. El Valle del Magdalena Medio, escenario de esta tragedia, también fue testigo de un acto de supervivencia que dejó una luz de esperanza. Natalia, la hija de Luis Carlos y Viviana, sobrevivió a la escena del crimen donde perdió a sus padres. Con tan solo 2 años, fue rescatada y hoy, a sus 11 años, vive bajo el cuidado de su abuela Luz Marina. Para Luz Marina, Natalia se ha convertido en su razón para seguir adelante. Ella la describe como su motor de vida, prometiendo cuidarla con el mismo amor que sus padres le habrían brindado. Natalia, aunque marcada por la tragedia, crece con la certeza de que está en un entorno lleno de amor y protección. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien cercano a ti está involucrado en un caso como este? ¿Consideras justa la sentencia de Mario Javier Molina y sus cómplices? ¿O crees que deberían haber recibido penas más severas? ¿Qué sentimiento te genera la historia de Natalia, la hija de Luis Carlos y Viviana? ¿Qué mensaje dejarías para ella o para su abuela Luz Marina? Deja tu opinión en los comentarios, y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.